Bueno, entonces, ok, entonces, veamos. Ah, no, pero es que compartir. Ok, ahora sí. Bueno, esta es una presentación hecha con base en el asunto este de la comparación entre líneas de regresión. El, esta no tiene sonido. Ustedes la tienen en el sitio web como parte 2. Regresión parte 2. Y es la que vamos a utilizar. Obviamente entonces el video se va a quedar con el sonido y cualquier apunte que hagamos, pues entonces ahí va a quedar en el video. Vamos a comparar en este caso un ejemplo eh, que se hizo de crecimiento de estacas. No preciso en este momento las estacas de qué eran, pero sí se utilizó 3 hormonas diferentes como tratamiento para el crecimiento de estas estacas. Eh, Se hizo la aplicación de las hormonas y después se leyó a los 8, a los 16, a los 24 y a los 32 días, se midió el crecimiento de estas estacas y por lo tanto entonces al final terminamos con 3 regresiones, una regresión por cada una de las hormonas que representa el comportamiento del crecimiento de las estacas en relación con el tiempo. Esta sería la figurita gráfica que representaría el ensayo que se hizo. Tenemos entonces 3 hormonas, ahí están representadas, una azul, una roja y una verde. Eh, Pareciera que todas las estacas, todas las regresiones estas son paralelas. Sí se ve que hay diferencia entre tratamientos. En este momento no lo vamos a determinar, pero si hacemos el análisis de variancia común y corriente de este ensayo, sin tomar en cuenta el tiempo, obviamente, eh, el, nos daría, nos daría probablemente significativa la diferencia entre hormonas. Ya retomando la función del tiempo dentro de este ensayo, entonces es probable que eh, desde el punto de vista del ensayo sea importante medir el comportamiento de las hormonas a través del tiempo. Ojo que yo digo que tal vez, porque en este ensayo definitivamente no era el objetivo final del ensayo medir o comparar el comportamiento de las hormonas, no. O sea, simplemente el objetivo de este ensayo era determinar cuál de las hormonas hacía que las estacas crecieran más. ¿Verdad? Eso era todo lo que se quería hacer. Y eso es lo único que puede hacer también el análisis de variancia. El análisis de variancia no está diseñado para eh, evaluar comportamientos. El análisis de variancia no está hecho para comparar ecuaciones o comportamientos o líneas de regresión. No está hecho para eso. Este,
existe la, yo no sé si decirle mala costumbre, digamos que mala costumbre, en los trabajos de tesis, en la Facultad de Agronomía, el hecho de que montan un ensayo X con tratamientos X, Y y Z. Y resulta que después empiezan a hacer evaluaciones de esos tratamientos todas las semanas o cada 15 días, dependiendo del tipo de ensayo que sea. Pero entonces, al final, tienen un ensayo en donde el objetivo principal era comparar tratamientos, pero comparar el efecto de los tratamientos. Eso quiere decir el efecto total del tratamiento, que es lo único que puede hacer el análisis de variancia. Pero entonces lo que hacen es que quieren incluir las diferentes evaluaciones que se hicieron en el tiempo, quieren incluirlas dentro del análisis, porque las hicieron y entonces como las hicieron y ahí están, entonces las quieren incluir dentro del análisis. Pero resulta que las evaluaciones esas no eran objetivo del trabajo. Si se incluyeron por capricho, por mala costumbre, etcétera, pero no porque sean necesarias para cumplir con el objetivo del trabajo. Solo en muy pocas situaciones es importante el comportamiento, qué sé yo. En este caso, el de las hormonas, se suponía que el comportamiento de alguna hormona, de alguna de estas hormonas, se iba a disparar. Vamos a explicar qué demonios quiere decir esto de disparar. Que el efecto acumulativo, digamos, de una de estas hormonas eh, iba a hacer que el comportamiento fuera algo como así. Y entonces, al ser de esa manera, entonces dése cuenta de que habría una diferencia en el comportamiento de esta hormona, que se suponía que era una de estas tres, de esta hormona y de las otras dos restantes, ¿verdad? Se suponía que iba a haber este cambio de comportamiento y entonces, por lo tanto, íbamos a tener una interacción de dos factores. El factor químico fisiológico este, que serían las hormonas, y el factor cuantitativo en cantidades de tiempo, días de evaluación. 0, 10, 20, 30, 40 días de evaluación, ¿no? Entonces, si vamos a tener una interacción de este tipo, pues entonces es importante analizarla. En este caso, era importante, se sospechaba de que existía. Al final, pues se dio cuenta de que no existía, ¿verdad? Al final resultó que, que no existía tal interacción y por lo tanto entonces se desechó la idea de incluir el comportamiento este en el tiempo, excepto como una curiosidad. El, el, ¿qué? El ejemplo quedó allí y entonces yo lo uso precisamente para explicar esta operación que significa comparar, digamos, sometemos a regresión estos datos y obtenemos la ecuación de la línea de mejor ajuste de esos datos, obtenemos la línea de regresión de estos otros y la línea de regresión de estos otros datos, y entonces voy a tener tres líneas de regresión y al tener esas tres líneas de regresión, entonces las voy a comparar. ¿Cómo comparar líneas de regresión? Bueno, en términos generales, les vamos a decir acá,
dejar de compartir y vamos a compartir nada más la pizarra. Las líneas de regresión las podemos compartir de varias formas. Una forma sería gráfica, que pues es digamos, la salida más sencilla a la hora de comparar ecuaciones de regresión, o podría ser también en forma matemática, ¿verdad? ¿De qué forma sería la matemática? Bueno, las líneas de regresión que tenemos, las tenemos y es igual a mu más beta sub 0 más beta sub 1 que multiplica a x sub i. Ok. Entonces tenemos un intercepto y tenemos una pendiente. Todas las ecuaciones de regresión van a tener un intercepto y van a tener una pendiente, ¿verdad? Entonces, si nosotros al comparar dos líneas de regresión, ¿verdad? Hacemos esta comparación. La hipótesis nula beta sub 0, 1 es igual a beta sub 0, 2, ¿verdad? De la primera línea y la segunda línea. Esta hipótesis o esta comparación me establece si los interceptos de las ecuaciones son iguales o son diferentes. Si son iguales, pues esto lo único que quiere decir es que las líneas, si son iguales, eso quiere decir que las líneas entonces salen exactamente de un mismo punto, el mismo intercepto, ¿verdad? Pero puede ser que H0, beta 1, 1, sea igual o diferente, no lo sé. Beta, perdón. Beta 1, 2. Puede ser que las pendientes sean iguales o puede ser que las pendientes sean diferentes. En este caso, obviamente las pendientes de esta y de esta son diferentes. El intercepto es el mismo, pero las pendientes son diferentes, ¿no? Entonces, tendríamos una hipótesis nula que habría que rechazar, digamos, si se lograra probar. Ahora, puede ser que los interceptos y las pendientes sean diferentes, sean iguales. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos, bueno, no, perdón. Va a ser que tengamos una situación así. Y entonces, tenemos pendientes que son iguales. La pendiente de esta y de esta son exactamente iguales, pero tenemos un intercepto diferente para cada una de ellas. Entonces, las líneas de regresión serían paralelas. Entonces, las tres condiciones que podríamos tener son que sean exactamente iguales, ¿no? Y que entonces yo tenga una línea
que me representa las dos ecuaciones de regresión, porque resulta que tanto los interceptos como las pendientes son iguales, o podríamos tener que solo las pendientes son iguales, pero los interceptos, todas las pendientes son diferentes, pero los interceptos iguales, o el caso contrario, que las pendientes sean iguales, pero los interceptos diferentes, ¿verdad? O podríamos obtener también un caso extremo, ¿verdad? Un caso extremo en que tenemos que las pendientes y los interceptos son diferentes, y entonces ahí tenemos dos líneas total y completamente distintas. Entonces, fíjense, lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es comparar los interceptos y comparar las pendientes. Hecho esto, entonces nosotros sabremos en cuál de estas cuatro condiciones estamos. Si las líneas son iguales, si solo los interceptos son iguales, o si las pendientes son las únicas que son iguales, o si ninguna de las hipótesis que nos dio nulas se acepta, ¿verdad? No hay igualdad entre interceptos, no hay igualdad entre pendientes. La mayoría de las veces, es la situación que nosotros esperamos, esta de acá, ¿no? Lo que pasa es que también, aunque esto es lo que nosotros esperamos, la mayoría de las veces lo que se presenta es esto. Y entonces ahí tenemos un problema. Pero bueno, en todo caso, se trata de medir, se trata de evaluar, y para ver cuál es la situación que tenemos. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir de nuevo el cuadrito y regresamos a la presentación. Ok. Aquí tenemos las tres regresiones de las tres hormonas. Obviamente los numeritos son demasiado chiquitos, ¿verdad? Como para verlos, pero fíjese que aquí yo tengo el intercepto y la pendiente de la hormona 1, por decir una cosa. Intercepto y pendiente hormona 2, intercepto y pendiente hormona 3. Me aseguro de que las pendientes existen, ¿verdad? Y entonces yo vengo y analizo ya sea la probabilidad del valor de T, esta que está acá, ¿verdad? O me fijo en que el intervalo de confianza no incluya el valor de 0. O me fijo en las dos para asegurarme de que esta línea de regresión existe. Entonces, existe para la hormona 1, para la hormona 2 y para la hormona 3. Fíjese que en los tres casos, si ustedes se acercan un poquito y ven, el problema es que yo no puedo hacer esta imagen más grande, porque así la hice, así la metí dentro de la presentación y entonces quedó muy chiquita. 0,01 es la probabilidad para esta hormona, 0,03 para esta otra y 0,01 para esta otra. En todo caso, para las tres hormonas, la probabilidad es menor de 0,05. Por lo tanto, entonces se rechazan las tres hipótesis nulas de que las pendientes son iguales a 0. Entonces, al rechazarse esas tres, entonces existen las tres regresiones.
Existen las tres regresiones. Por otro lado, yo puedo ver que ninguno de los intervalos de confianza de la pendiente incluye el valor de 0. En todos los casos, el intervalo de confianza, los extremos son positivos, ambos extremos, para las tres hormonas. Y entonces, con eso, entonces ya nos aseguramos desde el punto de vista de regresión que estas tres hormonas tienen una ecuación que las represente y podemos establecer una relación así como esta, ¿verdad? Para los interceptos, estos serían los intervalos de confianza. ¿No? Estos que están acá serían los intervalos de confianza para los interceptos. Fíjese que aquí yo tengo el análisis de regresión, me da los extremos de cada uno de los intervalos de confianza para la hormona 1, para la hormona 2 y para la hormona 3. Entonces, aquí tenemos este intercepto que va más o menos desde 0,5 hasta 0,9, que sería el de la hormona 2. Este sería el de la hormona 2. Desde 1,3 hasta 1,5 sería este, que es la hormona 1. Y este sería la hormona 3. Entonces, fíjese que al no traslapar los intervalos de confianza de los interceptos, entonces yo puedo decir que beta 0,1 es distinto a beta 0,2, beta 0,2, 1, perdón, 2, ya borremos, estoy haciendo estupideces. Beta 0,2 y es distinto a beta 0,3. Los tres interceptos serían diferentes. Luego nos vendríamos para acá y examinamos las pendientes. Estos son los intervalos de confianza de las pendientes, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos desde 0,004 hasta 0,01 sería, aquí tendríamos la hormona 1. Este tan grande que va desde 0,17 hasta 0,23, este sería la hormona 2 y este sería la hormona 3. Pero fíjese que estos tres intervalos de confianza traslapan total y completamente. Es más, 1 y 3 son subconjuntos de 2 en términos de tamaño. Por lo tanto, entonces aquí tenemos que beta 1,1 es igual a beta 1,2 es igual a beta 1,3. Las tres pendientes son iguales, los tres interceptos son diferentes. Entonces, aquí lo que estamos es en una situación en que las líneas de regresión son paralelas. Por lo tanto, entonces, aquí nosotros podríamos concluir que no hay interacción con el tiempo. Eso quiere decir que en el tiempo las tres hormonas tienen un comportamiento similar. No hay ninguna que se dispare, ¿verdad? O dicho de otra manera, no hay ninguna que se quede totalmente rezagada en su comportamiento, sino que todas ahí van produciendo un aumento en el tamaño de las estacas, pero todas de manera igual. Todas van creciendo ahí más o menos igual. No hay interacción. No hay nada importante entonces que destacar de este ensayo en donde tenemos evaluaciones en el tiempo. La mayoría de las veces, señores, la situación es esta. Se incluye el tiempo, se hacen evaluaciones en el tiempo, sin embargo, después al final no hay nada importante que destacar de esas evaluaciones que se hicieron en el tiempo.
Y por eso es que yo digo que es una mala costumbre que hay de estar haciendo evaluaciones constantemente. Yo entiendo a mis compañeros profesores de que les pidan a ustedes estar haciendo evaluaciones a cada rato. Es la única manera en que ellos se garantizan de que ustedes, cuando están haciendo el ensayo, se cuiden del ensayo, que hagan todas las cosas que tienen que hacer, que estén encima del ensayo, cuidándolo, observándolo, viendo que todo esté bien a lo largo de todo el ciclo, para que al final la comparación que se debe hacer se haga de la mejor manera posible, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que las evaluaciones tienen que entrar en la evaluación final. Simple y sencillamente no tienen por qué. Mm, Hay veces, muy raras veces en que sí tienen que entrar las evaluaciones, pero generalmente en esos casos se especifica desde el objetivo inicial del trabajo, que se va a evaluar el comportamiento de los tratamientos en el tiempo por esta y esta razón. O, puesto de otra manera, en términos de redactar los objetivos, en vista de que se espera que los comportamientos tales y tales y tales, ¿verdad? Entonces, como objetivo principal de este trabajo se va a evaluar el comportamiento de los tratamientos en el tiempo. ¿Ok? Entonces, si queda así estipulado en los objetivos, entonces evalúen los ensayos en el tiempo y agreguen el tiempo. El problema es que si ustedes agregan el tiempo, entonces el tiempo es un factor aleatorio. Y al ser aleatorio y los tratamientos que ustedes escogieron son un factor fijo, entonces el modelo se convierte en un modelo mixto, porque tendrían algo así. Vamos a borrar todos los dibujos, no los borró. Bueno, vamos a ver si los puedo borrar yo así. Sí. Todas las anotaciones quedan en el video. Nos quedaría un modelo de este tipo. Y y j va a ser igual a mu más alfa sub i más b sub j más el error ij. Perdón, nos faltó una cosa. La interacción ah, la interacción ij más el error ij. Ok. Entonces tendríamos un efecto fijo, que serían los tratamientos, y un efecto aleatorio, que sería el tiempo, y la interacción de este efecto fijo con este efecto aleatorio. Pero entonces fíjese que ya este modelo es un modelo mixto. Entonces ya no es un modelo todo de efectos fijos.
¿verdad? Los efectos fijos se representan con letras griegas. Los efectos aleatorios se representan con letras del alfabeto común y corriente. Y las interacciones se representan de esta manera, de un efecto fijo con un efecto aleatorio. Y esto es tema precisamente de el curso de diseño 2. Porque para analizar los efectos fijos, nosotros tenemos el procedimiento de análisis de variancia común y corriente. Pero para evaluar los efectos aleatorios, entonces ya es otro procedimiento que junto con el análisis de variancia es lo que da lo que se llama modelos generalizados y mixtos, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se utiliza un procedimiento generalizado para evaluar los modelos mixtos. Y eso es el tema del próximo semestre. Bueno, entonces veamos a ver qué sigue esta cosa. Ah, no, ya terminó la presentación. Entonces vamos a dejar de compartir. Son las 5:45, muy temprano. Vamos a hacer un ejemplo. De repente, hagamos el ejemplo y terminemos la clase. Vamos a hacer un ejemplo de otra forma de comparar tratamientos. Tenemos en este caso, Profe, dígame, ahí me queda una duda con el ejemplo anterior. dígame. ¿Por qué, digamos, si todas las pendientes dan diferente, por qué es que no hay interacción? Eso no, esa parte teórica no la agarro. Vamos a ver. Ya dejé de compartir yo la pantalla. Vamos a compartir. Ok. Vamos a ver. Ok. Vámonos a esta figura. En esta figura, vamos a ver, aquí, si la tengo en modo de presentación, no la puedo hacer grande, pero así sí la puedo hacer grande. Ok. Vea esta figura. En esta figura yo tengo las 3 hormonas, ¿verdad? Esta es la hormona 1, esta es la hormona 3 y esta es la hormona 2. Fíjese que a razón de comparar estas líneas, es perfectamente obvio que esta línea es paralela a esta línea y que también es paralela a esta otra línea. Son paralelas, pero fíjese que a la hora de proyectarlas aquí al eje de las Y, los interceptos son diferentes, estadísticamente diferentes. Entonces, yo tengo esta ecuación, Y es igual a beta 0 más beta 1 por X para cada una de estas ecuaciones. Y entonces tengo 3 valores de beta 0, ¿verdad?
Y esos tres valores de beta 0 me dieron, por el dibujito aquel, me dieron que son diferentes. Pero tengo tres pendientes, una para cada una de estas ecuaciones. Y esas tres pendientes me dice que son iguales. Es lógico, son iguales. Fíjese que son iguales. Las líneas son totalmente paralelas. Que tienen un arranque diferente aquí en el eje Y es otra cosa. Pero la pendiente, o sea, el cambio que sufre esta línea por cada uno de los cambios unitarios que haya aquí en X, es exactamente el mismo para esta hormona que para este que para este. Acuérdense que la pendiente se define como el cambio que hay en Y por cada unidad de cambio en X, ¿verdad? Y entonces eso ocurre en las tres y en las tres es exactamente igual. No estamos diciendo que las pendientes son diferentes de cero, no. Esa no fue la hipótesis que nosotros probamos. La hipótesis que nosotros estábamos probando es si beta 1,3 es igual a beta 1,1 o igual a beta 1,2. Si las pendientes son iguales o son diferentes. Y dice que son iguales. Pero las líneas de regresión son diferentes. Pero diferentes en este caso porque el intercepto es distinto para cada una de ellas. ¿Queda Ok, tal vez más sí, claro? sí, 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 ahora sí, ya entendí. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo demonios hago para volver acá. Entonces ahora compartir. ¿Dónde está Excel? Ok. Aquí tengo un ejemplo en que tengo dos comportamientos. Estas lo que tengo son cantidades crecientes de un insumo. Fíjese que el insumo este va creciendo 0, 50, 100, 150, 200, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí va creciendo el insumo, ¿verdad? Tengo tres repeticiones para cada uno de los tratamientos y tengo dos variedades. Entonces, en este caso, estoy evaluando dos factores, ¿verdad? Un factor cuantitativo, que sería las cantidades crecientes de un insumo, y un factor cualitativo, que sería, qué sé yo, dos materiales diferentes de un determinado cultivo, dos variedades. Y entonces, la sospecha de por lo cual se hizo este factorial era de que las variedades tenían un comportamiento diferente con respecto a las cantidades crecientes de este insumo. Bueno, pero entonces eso no vale decirlo, sino que hay que probarlo. Y entonces se tienen estos números y se quiere comparar este comportamiento, que fíjese que sería esta línea roja que tenemos acá y esta línea azul que tenemos acá. Eso es lo que se quiere comparar. Las dos son líneas rectas, las dos son líneas del tipo Y es igual a X más B, o sea, beta 0, beta 1 por X. Ok. Tengo, entonces, tengo, vamos a hacerlo más grande. Tengo las ecuaciones de regresión de cada uno de los comportamientos. Tengo, en este caso, la ecuación sería Y sub I es igual
a mu. No. A mí con mu. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no escribe? Beta 0 más beta 1 que multiplica a x. Entonces, sería, bueno, borremos esto. Vamos a ver si puedo escribir. ¿Por qué será que es tan difícil escribir? Para quitar esto de aquí cerca. Tendríamos 8.32 más 0,09 que multiplica x. Y la otra ecuación sería y es igual a 4,19 más 0,15 que multiplica a x, ¿verdad? Entonces, fíjese que en un caso tenemos un intercepto, entonces 4,19 y el otro intercepto es 8,32. Muy diferentes. Y tenemos una pendiente que es 0,09 y este otro es 0,15. También son diferentes numéricamente hablando las pendientes. Ok. Entonces, yo voy a hacer esta comparación en términos matemáticos. Y en términos matemáticos, la comparación se hace de esta manera. Un valor de t va a ser igual a, si voy a comparar las pendientes, entonces yo tengo beta 1, 1 menos beta 1, 2 dividido entre la raíz cuadrada de el error típico de 1 que multiplica al error típico de 2. Y entonces, este es un valor de t. Esto estoy haciendo yo una comparación de esta pendiente y esta otra pendiente por vía de t, ¿verdad? Simplemente lo que estoy haciendo es agarrar esta diferencia, convertirla en un valor de t y después examinar la probabilidad de este valor de t. Si la probabilidad del valor de t es muy baja, entonces yo digo, esta diferencia es muy rara, por lo tanto es significativa. Esta diferencia está, digamos, en una de estas zonas, en donde están los eventos que casi nunca ocurren, o que si ocurren, ocurren por una causa que los provoca, ¿verdad? Como sería dos tratamientos diferentes, dos comportamientos diferentes, etcétera, cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero al azar no ocurre. Ok. Si la probabilidad es corriente, entonces nosotros decimos la hipótesis nula esta no se verifica de que las pendientes sean iguales. ¿Por qué? Bueno, porque la diferencia que hay entre ellas es común y corriente. Esa ocurre todo el tiempo. Está aquí en la pelota de gente. Esta sería la distribución de todas las posibles diferencias
entre valor de beta 1 de diferentes ecuaciones de regresión. Y las evaluaciones se las hacemos por vía de T. Simplemente traducimos la diferencia, la traducimos en valores de T y juzgamos el valor de T desde el punto de vista de probabilidad. Entonces, los valores que necesito me los da el análisis de regresión. Fíjese que aquí está. Para la primera ecuación, aquí yo tengo el valor de beta 1. Entonces, generalmente lo que hacemos es que al valor de beta 1 le restamos el valor de beta 1 mayor, le restamos el valor de beta 1 menor. Y entonces en este caso sería vamos a ver dónde es que está. Ok. Bueno, combinemos más. 0,15 menos 0,09 dividido entre la raíz cuadrada y los errores típicos también me los da. Aquí tengo el error típico de la pendiente 1 y ¿cuánto es el error típico? 0,002, ok. 0,002 y el otro es 0,007, 0,008. Entonces yo tengo 0,002 que multiplica a 0,008. Y resulta que esto me da aquí ya lo tengo, 13,87. ¿Verdad? 13,87 y este 13,87 sería un valor de T que representa la diferencia que hay entre las dos pendientes. Y entonces yo lo único que tendría que hacer ahora es examinar la probabilidad del valor de T. ¿Verdad? La probabilidad de T. ¿Cuántos valores intervinieron en este caso? Intervinieron 50 valores. Menos 2 serían 48 grados de libertad para evaluar este valor de T. Entonces, vamos a parquearnos aquí y vamos a pedirle a Excel que nos dé el valor de T. Vamos a ver dónde está. Inicio, creo que es aquí en inicio, en donde está, ¿sí? Más funciones. Entonces, vamos a buscar acá. Todas. Entonces, vamos a buscar distribución.
Distribución F, gamma, hipergeométrica, logaritmo normal, distribución T, a dos colas. Siempre hay que hacerlo así a dos colas, porque la hipótesis que nosotros establecemos es, la hipótesis que nosotros hacemos es, la hipótesis nula es que beta 1 es igual a beta 1, 2. Y la hipótesis alternativa es que beta 1 es distinta a beta 1, 2. Entonces, yo no estoy diciendo que sea mayor o que sea menor, yo nada más estoy diciendo que es diferente. Entonces, si yo establezco las hipótesis de esta manera, entonces la prueba de T que se hace es a dos colas. De lo contrario, entonces habría que especificar un tipo de hipótesis diferente y establecer un valor de T diferente. Vamos a ver. Inicio. De nuevo. Entonces, distribución de T. Distribución de T dos colas. Aceptar. Y entonces me preguntan que cuál es el valor de T. Entonces yo le digo que es este que está acá. Me preguntan que cuántos grados de libertad hay. Entonces yo le explico aquí que son 48 grados de libertad los que hay. Son 50 valores los que intervinieron en el análisis. -1 por el caso de el material 1 y -1 por el caso del material 2, entonces sería -2, entonces 50 menos 2 serían 48 grados de libertad. Aceptar, y entonces yo tengo una probabilidad de 2,1 por 10 a la menos 18. Eso quiere decir que el valor de T es muy, pero muy, muy significativo porque la probabilidad de T es demasiado pequeña, muchísimo menor, 10 por 10 a la 1 por 10 a la menos, ¿qué? A la menos 16 veces más pequeña que 0,05. Y por lo tanto, entonces, tenemos que rechazar la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis alternativa, las pendientes son diferentes. Pero entonces, fíjese que aquí yo estoy declarando que las pensiones, pendientes son diferentes con base en una prueba de T y no con base en una figura gráfica en donde yo la comparación entre intervalos de confianza la hago visualmente. ¿Traslapan o no traslapan? ¿Verdad? No ese es el caso. En este caso, yo tengo un respaldo numérico, matemático, que me dice definitivamente se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de pendientes. ¿Verdad? Y entonces eso se hace precisamente con los valores de las pendientes y con base en el error típico. Exactamente lo mismo podemos hacer nosotros con los interceptos. Tengo los dos interceptos, tengo los dos errores típicos, puedo establecer otro valor de T. ¿No? Puedo establecer otro valor de T y determinar con base en ese nuevo valor de T si los interceptos son iguales
o son diferentes. En este caso, ya yo establecí que las pendientes son diferentes. Entonces, desde el punto de vista de interacción, es más que suficiente conocer esa hipótesis, conocer ese resultado, simplemente porque a mí lo que me interesa es determinar si hay interacción. Y hay interacción siempre y cuando haya un comportamiento diferente. Y hay un comportamiento diferente cuando tengo dos pendientes distintas. O sea, el comportamiento rojo es más acelerado, el crecimiento es más acelerado que el comportamiento azul. El comportamiento azul también va creciendo, pero más despacio. Por lo tanto, entonces tengo dos comportamientos distintos, por lo tanto, entonces existe una interacción entre lo que son las variedades estas y la cantidad de insumo creciente este que tenemos acá. Por eso es que no me interesa conocer la hipótesis de los interceptos, porque yo puedo establecer que hay diferencia de comportamientos con solo las interacciones, con solo las pendientes. Y la interacción, recuerden que es que hay un cambio de comportamiento de un material con respecto al otro, dependiendo de las cantidades crecientes de un determinado insumo, cosa que se cumple en este caso. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos el análisis de variancia que me dice que hay interacción entre estos dos factores y entonces vengo y resuelvo por vía de regresión y la comparación de las pendientes por vía de T, establezco que sí, definitivamente hay una interacción en este caso. Lo pudimos haber hecho sin necesidad de hacer análisis de variancia. Yo no necesito en este caso, yo no necesito el análisis de variancia que me diga así si hay diferencia entre tratamientos. No necesito eso. Yo puedo venir y hacer el análisis de la prueba de T sin necesidad de pasar por un análisis de variancia. Esa sería, digamos, la ventaja que tendría con respecto a la cantidad de operaciones que tenemos que hacer cuando tenemos dos, cuando tenemos una interacción. Entonces, la interacción la podemos evaluar solo en este caso, ¿verdad? Que tenemos un insumo creciente eh, eh, cuantitativo y un factor cualitativo que serían los dos materiales. En ese caso, lo podemos resolver perfectamente por vía de T. La significancia de estos dos comportamientos. No necesito ir al análisis de variancia. Bueno, vamos a poner una práctica con más ejemplos de este tipo, en donde a veces da, a veces no da, y para que ustedes jueguen con, con la interacción, la regresión, independientemente de cómo obtengan ustedes el análisis de regresión. El análisis de regresión lo pueden obtener utilizando el mismo Excel o lo pueden obtener utilizando el Infostat. Independientemente, lo que van a obtener es el valor el valor de la pendiente y su error típico en ambos casos, cosa que les permite a ustedes entonces establecer el valor de T, ¿verdad? Los valores todos los tienen, establecen el valor de T y una vez establecido el valor de T, entonces pueden determinar la probabilidad de ese valor de T. Ok. Vamos a dejar de compartir. Pues eso es lo que yo tenía
que compartir con ustedes el día de hoy. No era una clase muy larga debido a la ganancia de tiempo que nos dio la escuela. Entonces las clases ahora son más bien más cortas. Nos queda un tema que sería las tablas de contingencia y con eso terminaríamos el curso. Eso es hambre, no es sueño. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer con respecto a este asunto, y si yo se las puedo contestar, entonces con mucho gusto. Todo claro. Bueno, todo parece indicar que quedó claro. Vamos a ver cómo les va con la practiquilla. Vamos a ponerles un buen poco de ejemplos allí para que se entretengan un rato. Bueno, señores, la semana entrante, no, sí, la semana entrante todavía tenemos clase. Ya la semana entrante sería la última. Entonces, que pasen una buena semana. Cuídense. Recuerden que todavía no se puede salir a hacer loco. Y nos vemos la próxima semana. Pórtense bien, que nada les cuesta. Bueno, profe, buenas noches, pura vida. Buenas Buenas noches, profe. noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Don Ángelo. Hasta luego.